Buenas, hoy tenemos un tema muy importante que está en la Biblia y es necesario que hablemos un poco porque las generaciones van creciendo y sin temor de Dios, así que el tema que tenemos hoy tiene que ver con los jóvenes de la Biblia, cómo Dios los ha respaldado, los respaldó en el tiempo que ellos se dispusieron a servir al Señor, a obedecer su palabra y hacer su voluntad. En este tiempo es complicado porque pues los jóvenes tienen muchas distracciones que el mundo les ofrece y es muy difícil. Las luchas son constantes en su mente, tienen muchas batallas que a nadie le cuentan muchas veces y es necesario que entendamos que nosotros de repente tenemos la responsabilidad de los adultos de tratar de ver a los jóvenes de forma diferente, acercarnos a ellos, y hemos fallado como generación por la generación que está saliendo. Este día vamos a tratar el tema, los jóvenes, el respaldo de Dios con ellos, centrado en lo que dice la palabra de Dios, y vamos a tratar de aplicarlo a la juventud de este tiempo. Estamos este día con un líder de jóvenes de la iglesia que se llama César, Amén. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. y con Mercy Amador, que es mi hija. Así que para que sepan los que no les había dicho que es mi hija, ella es mi hija y es la idea es la idea de ella que tengamos este programa o estas conversaciones basados en la palabra de Dios. Y hablando de eso, ahí me viene a la mente los tres de Babilonia que son muy famosos. Bueno, en realidad eran cuatro con Daniel. Y cómo ellos, siendo jóvenes, fueron capturados y llevados cautivos a una tierra donde no conocían ni el lenguaje ni la cultura, y cómo se adaptaron. Pero lo importante de esto es cómo pudieron luchar contra todo eso y aún así ser íntegros delante de Dios, al grado de que están en la palabra como ejemplo de juventud para pensar en ello, que no hay excusa para a los jóvenes de este tiempo, porque ellos tuvieron tremendas batallas y fueron capaces de poner a un imperio de rodillas delante de Dios. Jóvenes de la Biblia, entonces. Jóvenes de la Si Biblia. alguien está en la casa, ¿qué libro pueden El libro de seguir Daniel, con nosotros? básicamente el libro de Daniel habla de esos cuatro jóvenes que son ejemplo. Y yo creo que es importante este día escuchar la opinión de César, que es líder de jóvenes, y cómo podemos aplicar eso en nuestros jóvenes. Porque es increíble, para mí es increíble la verdad, como lo que Nabucodonosor representaba, lo que tenía como ejército, que eran descomunales, la palabra exacta no es descomunal, es despiadados. Cuando conquistaban un reino, un pueblo, lo arrasaban y se llevaban todo. En este caso se llevaron los jóvenes porque Usted dice que el rey Nabucodonosor era un rey despiadado. Él mataba a cualquier persona en esa ciudad, en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué era la razón que quería matar a todos? Ok, él quería imponer su ley y por eso quería conquistar el mundo. Okay. Conquistó una gran parte del mundo de aquel tiempo, impuso leyes, se hacía lo que él decía. Hay un pasaje de la Biblia en el libro de Daniel, el que estamos centrados ahora mismo, que dice que él daba la vida y se la quitaba a quien él quería. Y razones también eran porque como entraba un nuevo imperio, un nuevo rey, no quería que hubieran traicioneros entre ellos. Entonces aseguraban de limpiar todo el reinado. Completo. Entonces usted dice que él fue a esta parte del mundo, mató a toda gente, pero se quedó con los jóvenes de ese país. Yo no sé si arrasaba matándolos a todos, pero sí sé que mataba todo lo que se le oponía y se quedaba con lo que le servía. O sea riquezas, en este caso jóvenes que quería él educar para que le sirviera en su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre esos jóvenes que él tomó porque prácticamente los tomó de captura, los capturó, Sí, ¿verdad? sí. A mí me impresiona cómo ellos no se corrompieron. Porque si leemos Daniel capítulo 1, donde Aspenaz es el encargado de educarlos en las leyes y costumbres y lenguas. Fue Nabucodonosor. Caldeas. Sí, caldeas. Okay.
cómo estos muchachos, cómo Daniel dispone no contaminar su corazón con la comida. Decir, eso le agradó tanto a Dios que les daba... Yo no soy teólogo y quiero que quede claro que yo no soy teólogo, pero cuando leo la Biblia me doy cuenta que ahí dicen cosas que no se necesita teología, más sentido común y lógica. Dice la Biblia que no es quiso contaminar, no es que la comida estaba contaminada, sino que parece que como ellos eran muy devotos a sus dioses, que los jóvenes. No, todos los caldeos, Okay. muy devotos a sus dioses, entonces claro, los alimentos los ofrecían, me imagino, por el templo pasaban por el dios de ellos, ofreciéndoselo al primero y después se lo daban a comer a los muchachos. Entonces yo me imagino que esa era la contaminación, que Daniel no quería participar en eso. Y con el tiempo a Dios le agrada eso. Primero el jefe de los eunucos no quiere hacerle caso a Daniel. Daniel está proponiendo que pruebe con él, que él no quiere comer esa comida. Y él dice, no, porque si ven tu rostro más pálido que el de los demás o demacrado, va a estar mi cabeza en juego. No te preocupes, hazlo 10 días. Así dice la Biblia. Hazlo 10 días, haz la prueba 10 días. Y si al cabo de 10 días mi rostro no ha cambiado, no es diferente, seguimos como está, no te preocupes. Y cabal hizo eso, le hizo caso por 10 días, se jugó el pellejo. La gracia de Dios, siendo joven. ¿Por qué? Por ser fiel delante de Dios. En eso él no ofendió nada a Dios, hizo más bien lo que a Dios le agradaba. Y resulta que, la historia lo dice en la Biblia, resulta que a los 10 días el rostro de Daniel pareció mejor, más rosado, más bonito que el del resto. Entonces decidió a Daniel darle legumbres, me imagino que frutas, legumbres y cosas más sanas. Y así terminó él su periodo, que eran 3 años. Al cabo de los 3 años se presentaron todos los jóvenes delante de Nabucodonosor y solo esos 4 jóvenes fueron escogidos y fueron los más perfectos. Así dice la Biblia. Que dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y Azarías, los hijos de Judá. Sí, que eran traídos de Israel, de Judá, porque Judá fue invadida por Nabucodonosor. Pero esto fue un castigo anunciado por Dios antes de eso, que habla de las 70 semanas, habla de... Bueno, y podemos llegar a otras cosas, pero estamos hablando de los jóvenes. Entonces. Sí, de los jóvenes. Entonces, ¿dónde queremos leer donde dice la Biblia que cómo un joven debe de seguir a Dios? Porque ese es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir a Dios? ¿Cómo estar con Dios en una relación? Y cómo Dios nos respalda, ¿verdad? César. Pues yo pienso que se puede comenzar a platicar de cómo dice él, cómo es que Daniel se pudo alejar por tanto tiempo. Y yo pienso que ahí se puede comenzar la conversación en decir cómo era su vida personal. Porque hasta incluso dice que él oraba, él tomaba tiempo para tomar sus oraciones. Entonces cuando hablamos de hábitos, eso nos lleva a una raíz más profunda que es donde comienza toda la educación. Claro, y no hay duda que cuando ellos son cautivos, capturados cautivos, ellos ya tenían el temor de Dios inculcado. ¿Por quién? Por sus padres. Se me da a entender a mí que sus padres eran temerosos de Dios, tan temerosos que se preocuparon para que sus hijos tuvieran ese temor y no se apartaran de él, al grado que ese temor era tan fuerte que aunque fueron llevados cautivos, no los hizo cambiar. Era tanta la fortaleza que tenían, la seguridad, la convicción, tenían raíces en la palabra, en el temor de Dios, que el libro de Proverbios habla cuál es el principio de la sabiduría. Ustedes saben cuál es el principio de la sabiduría. Y estos jóvenes lo tenían. Por eso ellos son como mencionados en la Biblia como héroes. Pero en el libro de Hebreos 11 lo dice. Pero para los que están viendo y no saben cuál es el principio de la sabiduría, les puede decir para que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los inteligentes no, los sabios no. Ellos aprecian la sabiduría. El que es sabio acepta el consejo y la corrección. El que no la desecha y se enoja. Y la Biblia habla de eso, no reprendas al necio.
Ujú. Que muchos jóvenes tienen problemas en aceptar un consejo. Sí. Yo lo tuve. Yo puedo decir que Yo sí. creo que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado, sí. ¿Quién no ha pasado por eso que no quiere escuchar un consejo que... y Que hasta- los padres le están dando. no solamente le duele, pero uno se muere a pensar, no, lo dicen solo por molestar, pero no quiero escuchar. No, y adentro de la cabeza uno dice, ¿sabes? y la- Sí, me molesté porque y- es verdad. Sí, sí. Y ¿cómo se llama? La frase trillada que tiene muchos jóvenes. No, ustedes pertenecen a otra generación. Sí, Ustedes están ajá. como... ¿cómo es que dicen? De los viejos tiempos. Sí, ¿cómo es que dicen? Están ay, se me olvida cómo es que dicen. Pero yo me sé esa frase que dicen. Que quieren decir que nosotros no entendemos porque el tiempo ha cambiado. Que mentira. No es cierto. Eso no es verdad. Son consejos de vida que uno, como padre, tuvo de repente el conocimiento adquirido porque vio ejemplos o otros adultos le inculcaron eso y uno se ha criado con eso. Cuando nacen ustedes, la otra próxima generación, uno les trata de inculcar eso, pero es difícil aceptarlo porque supuestamente no, está en otro tiempo, que no sé qué, que uno quedó... No es lo mismo, No es lo mismo. los tiempos han cambiado. Yeah. Pero estos jóvenes nos demuestran que Dios estuvo con ellos siempre, los respaldó. Y a mí me admira eso, cómo estos muchachos, siendo la edad que eran, pudieron captar el temor de Dios en la enseñanza de la palabra de Dios. Es bonito, es bonito. Y hay esperanza para los jóvenes. Lo que sucede que de repente como padres fallamos en ser un poquito más, de repente tal vez más entregados al Señor nosotros. Ustedes tuvieron a lo mejor un mejores ejemplos de sus padres. No sé, pienso yo que podría ser así. Pero bueno, el libro de Daniel habla también que en este tiempo, como la ciencia se va a aumentar, también eso causa mucho conflicto en la mente de los muchachos. Que, por ejemplo, ustedes están naciendo en una generación que yo no nací. En mi tiempo no existían las computadoras. Ahí por los años 90 vine a ver yo... Los teléfonos. Computadora joroba, le llamo yo, las que tienen el bulto atrás. O esas inmensas que... Sí, como que los televisores, son como, que eran pesan. así, que las jorobas. Y ahora no. Ahora con la nanotecnología es todo cada vez más pequeño. No, ahorita en el celular, los iPhones son aquí, o sea, de grandes, ¿no? Está todo ahí. Ok, y no solo, ustedes saben que no solo esos jóvenes, la Biblia habla de ellos. David fue un muchacho joven y era tan temeroso de Dios y tan respetuoso de su papá, él, que por desprecio lo mandaban a cuidar las ovejas, acuérdense. Y fue el que Dios exaltó. Y aunque él pecó, y aunque él adulteró, y aunque él asesinó, todavía la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso ayer en el programa? Sí. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que yo lo expliqué ayer? Bueno, hablamos sobre varias cosas, pero él sabía lo que Dios quería en él y él todavía seguía la palabra de Dios, aunque sí pecó, también pidió perdón y pidió perdón de corazón al final también. Él se arrepiente. Él se arrepiente. Pero qué bonito. Y llora, me dijo usted, que estaba Claro. llorando pidiendo perdón a Dios, porque Él pasó 7 él días. sabía, sí. 7 días pasó. Porque él perdió a su hijo, ¿verdad? Sí, porque él muere, su hijo muere. Y el hijo que lo sucede a él, el que se siente en el trono, otro joven, Salomón, también hijo de la mujer con la que él adulteró y que fue también por la razón que le quitó la vida a uno de sus mejores soldados. Una lealtad de ese soldado contra la deslealtad de su rey. Qué tremendo. Y David fue un joven entregado a Dios. En el tiempo que David fue un joven entregado a Dios, cuando el rey Saúl lo llama al palacio para que toque para él, cuando ese muchacho tocaba el arpa, el demonio salía huyendo. ¿Cómo hacía retroceder con la música? Que es otro tema. La música es otro tema importantísimo. Como es un instrumento de guerra. La música es un instrumento de guerra en las iglesias, que es un tema muy bonito. Pero cómo este muchacho cuando tocaba su instrumento, le producía a Saúl paz. Y Saúl podía dormir y podía descansar. Porque había un espíritu inmundo, dice la Biblia, que lo atormentaba. Y si lo atormentaba, no lo dejaba descansar, no tenía paz, no podía dormir. Entonces, cuando él no podía dormir porque estaba siendo atormentado por el demonio, por el espíritu ese, mandaban a llamar a David.
Solo Que David Dios lo hacía usó dormir. como joven. Sí, joven. Y siendo joven, fue el artífice de la victoria de Israel en contra de los filisteos. Yo los llamo los filifeos. O los filiflacos. en contra de... Y no tenían manera. Israel no tenía... Estoy hablando de un joven. Israel no tenía manera de ganar esa batalla. Es más, aquí, dice la Biblia que tenían un paladín. Un paladín es su líder, su estandarte, su hombre que les daba más valor, más valiente, se sentían al lado de él. Como un Que gigante. Era Goliat, era un gigante. Ah, ya, sí. Era Ajá. Goliat. Entonces, un hombre que desde su niñez había estado aprendiendo las tácticas de guerra, preparándose. Cuando él crece, obvio, en el ejército nadie le hacía frente. Cuando Israel va a la guerra, cuando los filisteos le declaran la guerra a Israel, ellos confían en su héroe, que era Goliat. Israel no tenía en quién confiar. ¿Por qué? Porque Saúl andaba en pecado. Saúl estaba en pecado. Y Israel estaba temeroso, temblando y escondiéndose. Ustedes conocen la historia, la estoy narrando. Porque la idea de este canal es incentivar a la gente que lean la palabra. Entonces Daniel, el rey Saúl estaba en problemas con Dios. Y cuando le declaran la guerra, el hombre está también temeroso, no haya qué hacer. Y aquel hombre gigante está retándolos todos los días. Dice la Biblia que fueron 40 días. Estaba retándolos. Sí. Denme uno de ustedes, el mejor, escojan uno, le decía este gigante. Escojan a uno de ustedes. Póngame uno ahí enfrente. Y si él me gana, nosotros le vamos a servir. Se acaba no hay que derramar más sangre, solo va a ser él y yo. Y si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. No, pues el pueblo todo temblaban. Nadie se atrevía. Y entonces Saúl ofrece recompensa. El que salga a pelear con Goliat y lo venza, ¿verdad? Será exaltado, será lo máximo. Le voy a dar mi hija. ¿Verdad? Oh, la hija, Dios Hasta mío. la hija le estaban regalando. Sí, ese es el premio, ¿verdad? Que sí. Sí. Le voy a dar mi hija. Y no solo eso, nunca más van a pagar impuestos. Los voy a exonerar por completo. Así dice la palabra. Nunca más se tienen que preocupar por pagar. Bueno, yo me voy a encargar de todo. Va a ser rico, va a ser sí, rico. exactamente. Esa era la oferta. Que iba a dejar de ser pobre porque él iba a dar todo. Le iba a dar todo lo que a la familia. necesidad. No a la persona, a la familia completa. Completa. Ya. Y David allá. David olía a oveja, olía a estiércol. David no se bañaba todos los días. ¿Cómo? Olía a oveja. Las ovejas lo conocían por el olor a David. Es más, David lo que hacía era, se pasaba 6 semanas tocando el arpa. Se hizo experto en el arpa, al grado que ahí compuso él mucha música. Era bien tranquilo, no, o sea, no era la persona ideal para ir a una batalla. David solo decía, sí, padre. Sí, padre. Él no decía nunca. Lo que su papá lo mandara, él obedecía. Obediente. Que es algo que a los jóvenes, cuando estamos jóvenes, nos cuesta mucho obedecer. David es un ejemplo de obediencia. Tenía hermanos grandísimos, pero ellos se negaban a ir al campo a cuidar las ovejas. ¿A quién decía que no? David. Entonces David era experto en tocar el arpa y le fueron a decir a Saúl que había un muchacho joven que tocaba muy bien el arpa y que lo mandara a llamar y lo mandó a traer. Así fue como David llegó al templo, al palacio. Todavía no se ha desatado la guerra contra los filisteos. Después de se desata la guerra contra los filisteos, le declaran la guerra y David, como Saúl está en el campo de batalla, es obvio que regresa con las ovejas. Su papá, Elí, ¿no? El papá de David, Elí. No me recuerdo. Isaí, el papá de David, Isaí. Isaí lo manda a llamar, hombre temeroso de Dios también, Isaí, la Biblia lo menciona, y lo manda al campo de batalla a dejarle unos quesos
y unos él, panes, ajá. creo, no sé si eran nueces o eran dátiles. Algo de comer. Sí, con unos quesos. Me acuerdo bien que sí, quesos sí. Y que se los diera al encargado de sus hijos. O sea, como ganándose el favor del jefe de ellos para que no los pongan en lo grueso de la batalla. Más o menos, una intención de esas así, ¿no? Sí. Diciéndole, te traigo comida para que no, Sí, sí. no pongas a mis Un hijos presente. enfrente. Es correcto, algo, más o menos eso. Creo Para que que era. no mueran primero. Sí, exacto. Más o menos. Porque la Biblia dice que a él se lo manda. Al jefe de los. Del ejército. De donde estaba el destacamento de los hijos de Isaí. Así dice la Biblia. Entonces, cuando llega, dice la Biblia, aquel paladín gritando. Yo creo que era el día 40 ya. El Goliat. Goliat. Yo creo que era el día 40 ya. Estaba Goliat gritando. Ustedes, hijos de Israel, pónganme uno ahí, que no sé qué. Todo lo que dice la Biblia. Y David oyó. Y David se encendió. Se molestó. Él pasaba días enteros en la presencia de Dios. ¿Cómo andaba encendido ese muchacho? Encendido. Porque él no pasaba 10 minutos. Pasaba días y días. Al grado que tenía tanta unción ese muchacho en la presencia de Dios de estar a solas. Tenía tanta unción que dice que si llegaba un oso y agarraba una oveja y se la quería llevar, él iba y con sus manos mataba el oso. Y si llegaba un león, era tanta la presencia de Dios. No tenía temor de ninguna clase. Es así como debe ser la vida de nosotros y de los jóvenes. El temor de Dios te aumenta la confianza y la victoria. Está segura. David no dice que era fuerte. Tipo Sansón. No dice eso. Pero si llegaba un león, dice, con mis propias manos yo lo derrotaba. Él no era temeroso entonces. Bueno, temeroso con Dios, pero no con nada más, porque él sabía que Dios estaba con él. Sí, y nosotros muchas veces sufrimos temores y los jóvenes muchas veces sufren temores que no son de Dios, pero no saben porque no saben distinguir. Él sí sabía que era distinguir algo que era de Dios y que no era de Dios, porque él pasaba tiempo en comunión con Dios permanentemente. Porque David no podía casi que ni dormir. Ese muchacho pasaba pendiente de día y pasaba pendiente de noche de las ovejas. Y no había una oveja que un animal llegara y se la comiera. ¿Cómo? Ahí estaba David. Yo me imagino que David se ponía a tocar el arpa y los animales, las fieras, no se acercaban porque sabían que estaba David ahí presente. Que es lo mismo que pasaba cuando llegaba a tocar el arpa donde Saúl. Lo tranquilizaba. Allá no se le acercaban ninguna bestia. Y a Saúl el demonio salía huyendo. No se acercaba mientras David estaba tocando. Mientras David estaba en el palacio, el demonio no llegaba. La paz de Saúl venía por medio de David. Qué tremendo. Y después cómo se da vuelta. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios lo usó a esa edad. Sí, tan y después joven. y después cómo Saúl se dedicó a perseguir, lo que sería otro tema. Esa sería otra cosa, sí. Sí, una deslealtad terrible. Bueno, entonces Saúl ha ofrecido muchas benevolencias al que logre derrotar al gigante. ¿Y qué pasó? Él dijo, ¿quién es este? ¿Pero cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? Bueno, le dijo filisteo incircunciso, ¿no? Así le dice. Filisteo incircunciso. Filisteo incircunciso. Entonces, sí, porque eso lo digo porque estaba molestísimo, enojado. Sí. Lo llevan donde Saúl. Tuvo que soportar el menosprecio de sus hermanos, bueno, pero no es muy larga la historia, se me puede contar. Lo llevan donde Saúl. Y este muchacho que, no, pues mira que yo voy a vencer a ese gigante, no tengas miedo, rey, le dijo. Así le dijo, no tengas miedo, rey. Dios nos dará la victoria. Ok, ponte mi armadura. Le dieron la armadura, ni con la espada podía. Era muy pasado, ¿verdad? Era demasiado para él. Es que Saúl era grandísimo. Y él era un muchacho que todavía no había desarrollado todavía no tenía ni los 20 años. Estaba jovencísimo. Yo creo que tenía unos 16 años, no sé, por ahí. 14, 15, 16. Y resulta que le ponen la armadura y dijo, no, yo no puedo andar con esto. Bueno, la canción lo dice, ¿verdad? Yo no puedo andar con esto. Esta cosa yo no. Sí, yo me acuerdo que él dijo, no, yo no puedo. Yo no puedo andar con esto no es para mí. Sí. Déjeme como yo soy en el campo ya cuidando las ovejas.
Y así fue. Dice la Biblia que agarró su zurrón en una bolsa, se fue al río, corrió al río, agarró 5 piedras lisas, se las echó en la bolsa y con su onda puso una piedra ahí y el gigante venía, pero desaforado Ya estaba listo. a ponerse a la línea de batalla. David corrió, dice la Biblia que David corrió al campo a la línea de batalla y cuando lo vio el gigante, no, pero es que me mandaron. Eso es lo que dijo Goliat. Prácticamente No, dijo, me mandaron pero- un chiquitín. Sí, pero ¿qué me mandaron? Si esto no me va a aguantar no me va a aguantar, pero ni el primer round. No, pero ¿qué hicieron estos judíos? No, esta gente está mal. ¿Cómo hacen eso? Me imagino que así pensó Goliat. No, pues si este es pan comido, esto ya. Fácil. Es pan comido. Y entonces le dijo, o insultó a David. Más encendido David. Lo insultó a David, insultó a Dios también. Eso lo encendió más. Es que prepara aquella onda y aquel venía pero desaforado a darle según él y ¡fua! ¡Puf! Le rompió, tuvo que haberle roto el cráneo de la frente porque dice la Biblia que la piedra quedó incrustada. No se cayó la piedra quedó metida. Se le metió en la frente, o sea, le rompió el cráneo. Obvio, cayó sin sentido. Lo mató instantáneamente, prácticamente. Tuvo que ser instantáneamente. Sí, casi Como que que alguien le pone un tiro a alguien. Pues, sí, es más o rápido. menos así. Sí, le rompió todo esto acá, le descompuso todo por dentro, aquella pedrada. Me imagino, sí. Y cayó, ¡puf! Cayó de bruces. Ahí mismo David sacó la espada y ¡fua! Le botó el ayote. Si no, Le ya botó se lo la había muerto cabeza. de eso, ya la segunda... Ya, sí. Pero ¿cómo el respaldo de Dios con este joven? Porque él pasaba tiempo dedicado con Dios. Y Dios le dio la gracia, le dio la victoria. Y llega después con la cabeza del rival. Obvio, cuando el ejército de Israel vio aquello, que se levantan envalentonados y persiguen a los filisteos y aquellos huyendo temerosos y Porque habían matado a su gigante. tuvieron la gran victoria ese día. Dios les dio la victoria por medio de David. Y después viene el celo de Saúl, porque todas las mujeres de Jerusalén se pusieron a cantar Por medio de Daniel, ¿verdad? por medio de David. Daniel. David. Estamos hablando de David. Oh, perdón. I'm sorry. My bad. Estamos hablando de David. Todavía Ok, sí. perdón. Entonces, Pensé que no ha regresado a Daniel. No. Dios les dio la gran victoria por medio de David. David de Goliat, sí. Sí, y de ahí vino el celo de Saúl, porque todas las mujeres de Jerusalén, de Israel, cantaban. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Entonces entró en celo. Pero bueno, estamos hablando del joven David en su tiempo, cómo fue tan entregado a Dios, igual que los 4 muchachos estos, Sadrach, Mesach y Abednego, que es Azarías, Ananías, Daniel Misael. y Misael. Que también esos lograron que Nabucodonosor cambiara la ley. Porque había sacado una ley, ¿te acuerdas? Que había sacado una ley que decía que por 30 días creo que era que No decía. podían orar. No podían. No, esa fue nada más por 3 días. Ok. Que por 30 días creo nadie podía ofrecerle reverencia o adoración a otro Dios que no fuera la estatua. Una estatua que habían levantado en honor a Nabucodonosor, para que todo mundo, el que pasara por allí, cuando sonaba una orquesta, se postrara. Si sonaba la orquesta y iba pasando por enfrente de aquella estatua, tenía que postrarse. Y habían 3 muchachos jóvenes traídos de Israel, de Judá, que pasaron por ahí. Empezó a sonar la orquesta y ellos como que no era con ellos. Ellos, ¿qué? No, sí. Ese no es su rey, ellos no lo van Claro, a hacer. Sí. ellos creían en Dios, venían con el temor de Dios inculcado desde su tierra, inculcado por sus padres, que no hubo nada que los hiciera dudar de que no podían ponerse de rodillas delante de nadie que no fuera el Dios vivo. Y ahora el mundo aún a nosotros nos pone de rodillas cualquier cosa. O sea, y somos probados y a veces no pasamos la prueba. Esos fueron probados con fuego. ¿Por qué? Porque literalmente los echaron a un horno de fuego. En ese día que le van a decir al rey, tú no levantaste una estatua que tiene que postrarse todo, no importa la nacionalidad. Sí, yo la levanté y todos tienen que obedecer. No, pues hay 3 tipos ahí que no lo hacen. Ah, pues ¿quiénes son? No, pues ven para que te lo mostremos. Y se lo presentaron. Ustedes son los que no van a postrarse
delante de la estatua. Bueno, ahorita que suene la zampoña, la flauta, no sé qué más, ahorita están dispuestos a postrarse, porque si no se postran, hay un gorro que los está esperando. Así más o menos dice parafraseado. No te preocupes, rey, no tenemos que contestarte. Tenemos un Dios que nos va a librar de tu fuego. Y si no, tampoco no nos vamos a postrar, preferiríamos morir. ¡Ja! ¿Para qué le dijeron eso a ese hombre? Nabucodonosor decidía que vivía y que moría. Y para él era un insulto. Un insulto. Dice la Biblia que su rostro se le demudó. Dice que su rostro se le cambió de la expresión de ira. La expresión que tenía era de una ira exagerada, que el rostro se le cambió, se le demudó. Entonces dijo, calienten el fuego 7 veces más. Vamos a ver si es verdad. Puro enojo. Sí. Y calentaron el fuego 7 veces más de lo normal. Y bueno, después de que lo calentaron, él mandó a buscar 3 hombres de los más fuertes de su ejército. O sea que ese día murieron 3 del ejército de Nabucodonosor, los más fuertes del ejército. Y agarraron a aquellos muchachos, dice que con sus calzas, con sus turbantes, con su túnica, con todo, y fueron echados en el horno de fuego. Y del horno de fuego salió una bocanada, una llamarada de fuego. Tan fuerte. Y quemó a los que llevaban a los muchachos alzados. Pero cuando ellos caen adentro, el rey se asusta. Porque literal tenía que desaparecer, como quedar nada más cenicita. Y cuando él ve, están vivos por dentro y ya no eran 3, sino que eran 4. ¿Y qué por qué? No, pues el cuarto es diferente, es como el Dios Altísimo que está ahí. Dice que cuando sacaron a un muchacho de ahí, ni siquiera un cabello se les había quemado. Es más, su ropa no olía ni siquiera a humo, no quemaba, nada olían. Como que no estuvieran ahí, pues. Como que nunca estuvieron ahí. Es la gloria de Dios por tener el temor de Dios inculcado desde que llegaron de su tierra. Y fueron a otra tierra, donde en esa tierra lo que menos había era temor de Dios. Y estos muchachos, en medio del jolgorio, de la fiesta, de los deseos, de todo lo que ofrecía Babilonia, los caldeos, no ofendieron a Dios. Qué bonito. Y Dios los respaldó por esa integridad, por esa rectitud, por ese temor que tuvieron. Y de jóvenes, no solo adultos, sino jóvenes, jovencitos. Estamos hablando de los ejemplos de jóvenes en la Biblia. O sea que sí, cuando uno es joven, sí se puede tener temor de Dios. Y sí se puede uno apartarse de la iniquidad para servirle a Él y obedecerle. Porque la recompensa de eso es enorme. Enorme la recompensa. El respaldo de Dios es aplastante. Pero hay muchos jóvenes que no han tenido esa experiencia, que conocen a la Biblia por sus padres. Sí. ¿Cómo ellos pueden buscar a Dios? Lastimosamente, venimos de familias sin temor de Dios. Venimos con algunos principios por tradición inculcados de familia en familia o de generación en generación. En mi caso, el caso también de César, su papá, me imagino que de mi época o no sé. Entonces me imagino que también, no por temor de Dios, sino que por tradición inculcado, porque su papá o sus abuelos le inculcaron a él que por aquellos años había más moral de la que hay ahora, porque no había tanta tecnología, no había mucha comunicación. La comunicación era escasa, era limitada, por lo tanto parecía que el pecado estaba como más detenido. Ahora hay mucha más comunicación, hay mucha más facilidad de pecado. El pecado se ha aumentado, la ciencia se ha aumentado. El libro de Daniel lo dice, en aquellos días la ciencia se aumentará. Obvio, si se aumenta la ciencia, se aumenta el pecado. Bueno, yo creo que no se aumenta el pecado, pero es más fácil encontrarlo ahora. Bueno. Por ejemplo, las noticias, lo único que dicen es las cosas feas que pasan en el mundo, no dicen las cosas buenas. O ahorita tenemos todo en nuestra frente, que todo está, siempre es la noticia de algo malo. ¿Quién murió? ¿Quién mató a quién? O sea, ¿me entiendes? No es que hay más pecado, pero creo que hablan más sobre eso ahora que antes. Es que se ha popularizado. Mira, es tan popular hacer lo incorrecto que todo el mundo lo adopta como que está bien.
todo el mundo adopta lo incorrecto. Recuerda que estuvimos hablando ayer, creo que, o 2 programas anteriores, que dice la Biblia habla de un ay. Ay de los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que le llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Sí, estamos hablando de eso sobre el poder de la lengua. Uh-huh. Ah, correcto, en ese tiempo, en ese programa. No me acuerdo qué programa fue. Pero bueno, estamos en ese tiempo actualmente. Y a eso yo le quería agregar que también yo tampoco no pienso que el pecado haya aumentado, pero sino que hay más conocimiento sobre el pecado. Sí. Porque yo vengo de una familia que no era cristiana. O sea, no crecimos en el evangelio. Hasta aquí fue que encontramos a Cristo. Pero una cosa es cierta, es de que mis papás me tuvieron a una edad de 16, 17 años. Muy jóvenes. Jovencitos, Sí. que eso es, ya cuando conocemos el pecado es fornicación. Sí. Que ahora vivimos en un mundo donde ya tenemos el conocimiento que los jóvenes están fornicando. Sí. Que antes, en los tiempos de mi mamá, decía mi mamá, es que en esos tiempos no se podía ni hablar de eso. Es verdad. Entonces, yo pienso que hoy en día, aparte de que hay más acceso a la visualización de pecado, tenemos más acceso también al conocimiento de pecado. Porque una de las cosas que usted dijo de Daniel era cómo es que se pudieron apartar de cosas, apartarse inmundas. de todas inmundas. Y es difícil porque aparte de lo que ha cambiado del tiempo de Daniel ahora, es de que gracias y desafortunadamente al poder del internet, ha abierto una distracción informacional. Exacto. Y eso es lo que los jóvenes hoy en día ya están pasando. Es una distracción informacional. Sí. Ya no es tanto que si se van a ir a pelear, que si se van a tomar tal territorio, sino que es una distracción de quién soy, por qué Correcto. soy. Y es increíble que Nabucodonosor escogió a los jóvenes. Escogió a una cierta edad. Y es increíble que en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, esa es la edad que está siendo atacada. Exactamente. Porque yo escuchando En ese también tiempo. una conversación, uno decía, cuando es muchas mujeres en un lugar, es una demostración. Pero cuando hay muchos jóvenes hombres en un lugar, es una revolución. Ah, sí. Y eso es muy importante Eso es muy saber. interesante de saberlo. Y eso es muy importante porque entonces entramos a la pregunta de ¿a qué se están agarrando los jóvenes? Ajá. Porque lo que tenemos claro de los jóvenes de la Biblia era que tenían un conocimiento hacia las cosas de Dios. Correcto. Y Esa a es su eso es palabra. a lo que ellos se agarraban. Exactamente. Como también había esos momentos donde se perdían, como que conocemos de David. Claro. Como también conocemos de Jeremías. Que si alguien conoce de expresiones, Jeremías, al saber que la Jezabel lo iba a matar, se fue en miedo, se escondió dentro de una... ¿era Elías. Perdón, Elías. Sí, Elías que lo quería matar a Isabel. Sí, perdón, Elías. Y ve que se escondió en la cueva y hasta incluso le dijo, Dios mío, quítame la vida, no me dejes vivir más. Entonces se puede ver que siempre ha habido como un ataque mental hacia los jóvenes y hacia sus creencias. Porque como dijo cuando se presentó David ante Goliat, o sea, él dijo, ¿quién es este que está ofendiendo a mi Dios? Correcto. ¿Quién es este que está? Y allí podemos ver que el joven tiene un corazón de guerra. Es apasionado el joven. Y eso es lo que ahora sí, lo que a veces la iglesia ha fallado en cultivar dentro de la juventud. Sí, yo creo que sí. Porque el ejemplo que podemos ver entre Saúl y David era de que Saúl tenía miedo de que alguien le quitara su lugar. Así O es. sea, De hecho, le quería dar su reinado si fallecía a Jonathan. Ajá. A su hijo. Él ya tenía todo en mente y Ah. a veces vivimos en unas instituciones con ese pensar de que esto va a quedar así y el corazón del joven es guerra. Que regresamos también de cómo son involucrados, ahora sí, distraídos e influenciados por todo. Porque al igual que con el arpa de David podemos ver la influencia que hay dentro de la música hacia los jóvenes. Correcto. Y podemos ver Mucha influencia. mucha influencia. ¿Y quién era el número 1 experto en conocer música? El Antiguo Testamento, el creador de la música. El creador de la música. Hablamos sobre eso ayer, Sí, ¿no? ayer. Sí. Que Se me olvidó es el nombre. Jubal. Bueno, él fue el que creó los instrumentos de música. Estaba en Génesis, ¿Y el ¿verdad? director quién fue? Oh, él, al principio de la creación. Ajá. Sí. El director de la música. Yeah, Entonces, sí. desde allí podemos ver que hay una influencia allí. Sí, hay una Desde influencia en la allí, música. Y ¿quién lo sabe mejor
que el mismo director de la, Claro. de la influencia. Entonces, Claro. con Saúl podemos ver la falta de dirección. Porque a veces lo que pasa con Saúl es de que buscamos a Dios en todos los lugares porque ya no lo encontramos. Porque recordemos que cuando fue ante la divina, La divina de es que he Endor. buscado a Dios, lo he buscado en profetas, Yeah. y es que no me responde, le dijo Saúl. Y es porque a veces perdemos la dirección. Y eso era lo que hacía el corazón de David tan especial. Yeah, sí. De que a pesar de todo lo que él pasaba, ahora sí no se dejaba. Entonces ahora sí podemos entrar a lo que es la conversación de cómo es que los jóvenes viven hoy en día. Pues yo creo que también podemos hablar sobre el tema de que hay muchos padres que como que golpean esa, ¿cómo que se puede decir? Ese deseo de conocer, no solamente a Dios, pero conocer, digamos, un instrumento o algo, y como que les golpean ese deseo de ser dentro de ellos. Ellos crecen teniendo problemas mentales, problemas con su propio estima, ellos mismos. A veces ese problema se empiezan con los padres, no solamente con los jóvenes. Yo sé que los jóvenes son fáciles de enmendar, ¿verdad? De corregir, pero los padres también a veces como que no los corrigen correctamente y van de un extremo al otro. Pues como decía César, a veces nosotros como papás no venimos de familias que nos han inculcado el temor de Dios. Y recién nos venimos a dar cuenta cuando asistimos a una iglesia y comenzamos a conocer la palabra. ¿Qué es eso? Ahora, hay jóvenes que han tenido esa oportunidad y se han apartado. No han tenido el valor que estos otros jóvenes tuvieron. Porque podemos hablar de otros jóvenes en la palabra. Por ejemplo, a Isaías, como le dice, Señor, pero yo soy un niño, ¿cómo me vas a mandar? Pero no digas que yo soy, no digas que eres niño. O sea, la visión que tuvo Ezequiel también, era un joven también Ezequiel. Y hay muchos ejemplos, el mismo José que estábamos hablando, como ayer que estábamos hablando de José, ¿sí, no? ¿Ayer? No, ayer no estamos hablando de José. Ayer hablamos de Job. Sí, ok, bueno, por uno de los programas Sí. me puse a hablar de José, que también era un joven, y la tentación que tuvo José con la esposa de Potifar. Y yo siempre he dicho, Potifar era un capitán del ejército de Faraón, era alguien de sociedad, era alguien de alta sociedad, considerado un personaje dentro del ejército, dentro del reino de Faraón. Y por lo tanto, la esposa de Potifar no era una mujer fea. Es obvio. Y también hay que ahora sí tomar en cuenta, ahora sí pensar un poquito más allá de uno humanamente, qué tan lejos tiene que llegar para llegar a estar desnudo. Uh-huh. Entonces ahí también se puede ver que tuvo que haber una guerra interna para él querer salir corriendo. Sí. Y a eso también es algo que admirar, que siempre nosotros tenemos una decisión de... Bueno, por ejemplo, en las tentaciones, José es mi ejemplo. Porque yo digo, este muchacho tenía todo para caer a la tentación. Soltero. Es una gran tentación. Uh-huh. Tipazo. La Biblia lo define un tipazo. Porte, calidad, físico, un tipazo. José, así lo define la palabra. Y, o sea, la mujer de Potifar lo deseaba. Dice la Biblia que ella puso sus ojos en José. Cuando Potifar lo puso como jefe, como ama de llaves, como amo de llaves. Uh-huh. Él era el mayordomo de todo. Uh-huh. Pero su jefe le fue específico y le dijo, todo está en tus manos, menos mi esposa. Uh-huh. Y José se lo dice a ella. Y ella le dice, no importa, cásate, ven, quédate conmigo. Lo mismo que le dijo en el capítulo 7, creo, de Proverbios, la mujer al joven que fue a buscar, que lo encontró en el parque, que, te vi pasar por la ventana, te vi pasar por la ventana y vine tras ti, ven, tenemos la cama, yo tengo la cama bien adornada. A la que el esposo se había ido y ella se había quedado sola, ¿verdad? Sí, me imagino que él le dice, no, pero tu esposa, no te preocupes, él le agarró la bolsa y no va a venir hasta el día señalado. Uh-huh. Era un comerciante. Entonces, es igual, ese también era un joven soltero, pero ese se fue derechito, dice, a la muerte. Pero estamos hablando de adulterio. Sí. Bueno, acá estamos hablando de la tentación de un joven, José. Uh-huh. José fue tentado, ¿verdad? Y era un joven. José, cuando lo venden los hermanos, creo que tenía 14 años por ahí. Era un jovencito. En el momento en que
todo el cuerpo está generando hormona testosterona. Cuando se desata esa fuerza del joven, que comienzan a salir todas las espinillas y todo eso. Sí, las hormonas. Las hormonas, sí, se alborotan. Y aún así ese muchacho mantuvo su integridad. Increíble. Increíble cómo mantuvo su integridad, y le dijo, lo primero que le contestó él a la esposa de ese capitán, a Potifar, le dijo, ¿cómo voy a ofender yo a mi Dios? Primero a Dios, no solamente a ella, sino primero a Dios. ¿Cómo ofendería yo a mi Wow, qué Dios? fuerte. Le dijo. Eso está tremendo. Es que La sabiduría primero, que tenía a esa edad. el temor de Dios, También inculcado el temor. ¿por quién? Por su padre. Y tan fácil que dice la Biblia, todo aquel que no peque, mira que no caiga, porque también tenemos el ejemplo de David, que a la hora que él pecó, él no dijo esas palabras, aún siendo un hombre temeroso según de Dios. Sí. Un hombre la define la Biblia como un hombre recto, conforme al corazón de Dios. Qué bonito pedir eso en oración. ¿Quién sabe qué fue lo que le pasó por la mente de David para que no pensara esas mismas palabras? ¿Verdad? Bueno, una de las cosas... ¿Quién sabe qué? Para que a David se le haya olvidado esas palabras. ¿Qué hormonas le salieron de momento? Y lo de David tiene un tema que hablar de ese tema, porque David no tenía una esposa. Y el tema... Tenía varias. Sí, 8, creo que tenía. Y aparte tenía como 6 mujeres más a su disposición. Concubinas, sí. Y no eran feas. Eran de lo mejor que había en belleza. Obvio que es así. Y lo fácil también que es resbalarse. Porque como dice, todas las concubinas y todo lo que tuvo. Pero todavía toda la planificación que llevó para tener a esa mujer. Porque él tuvo que pensar, ¿cómo me voy a deshacer del marido? ¿Cómo voy a dar la orden para que maten al marido? Bueno, trazó un plan, acuérdate. Sí, él hizo el plan. Él trazó un plan. ¿Y cómo es que durante todo ese tiempo en ningún momento le cruzó cómo voy a fallar yo a Dios? ¿Cómo él le fallaría a mi Dios? Lo que dijo José. Y regresamos ahora sí a la pregunta primordial. ¿Cómo es que llegamos a los jóvenes que se aten a Dios? Porque lo que podemos ver son jóvenes atados a Dios desde jóvenes. Pero tenemos, por lo menos de mi observación, la generación mía fue muy distraída por el mundo, por las fiestas. Pero está saliendo una generación que ya no le interesa tanto las fiestas. Ya no le interesa andar tanto en los antros. Pero lo que les interesa son los horóscopos. Sí, terrible. Las piedras. Las piedras, sí. La espiritualidad, entre las comillas. señales de la luna, el sol, la astronomía. Pero cómo todo es distraer al joven de no encontrarse con Dios. Apartarlo del conocimiento de Dios. De no encontrarse con Dios. Porque un joven en Dios podemos ver lo que sucede con José, Josué, David. Y las influencias llegan hasta dentro de los celos de las generaciones viejas. También. Hasta incluso las generaciones viejas diciendo, ellos no van a llegar a ningún lado. Porque esa fue la mentalidad que ahora sí Dios mató en el desierto. Fue una generación, la generación que dijo, no vamos a poder. Es que hubieron los gigantes. Cuando el joven dijo, no, es que nosotros podemos. Nosotros podemos. Esa fue la generación que Dios... Sí, los que salieron de Egipto. Todos murieron. Y cómo hay... En el desierto. En el desierto, sí. Y cómo hay jóvenes ahora sí que se detienen por las otras generaciones. Sí, y imagínate eso. Está bueno. Israel entra a la tierra de Canaán con puros jóvenes nacidos en el desierto. Sí, porque Dios dijo, porque había murmurado mucho y habían los que nacieron en Egipto. Pero lo que está diciendo César, no lo había tomado en cuenta. Por ejemplo, entra una generación nueva de jóvenes a Canaán, ¿verdad? Cuando pasan el Éufrates, el Jordán. El Éufrates creo que es. El Jordán. No me recuerdo. ¿El Jordán? ¿El Jordán es? Ok. No me acuerdo cuál es. Donde ponen 12 piedras ahí. Ok, bueno. Por eso es que Dios le demanda a Josué, que los tiene que circuncidar. Porque iban sin circuncisión. Entonces ellos habían quebrado la regla que Dios le había dicho. Wow, eso no lo sabía. No estaban circuncidados. Dice la Biblia que antes de comenzar su conquista, Dios le dijo, prepárate los cuchillos
afila cuchillos y puso a todos los sacerdotes a que les hicieran la circuncisión a todito. Tuvieron 3 días ahí y le pusieron por nombre a ese lugar Gilgal. Así se llama la tierra. En Gilgal es donde fueron circuncidados todos los varones. Y hasta los 3 días, tuvieron 3 días ahí hasta que pasó el dolor. ¡Qué tremendo! Wow. ¡Qué tremendo! Cuando yo me pongo a pensar en eso, digo yo, men, qué difícil era ser obediente a Dios. Sí. Y Porque- de segurito era una de esas mentalidades que dicen, voy a hacer lo que tenga que hacer. Sí. En Correcto. aquellos tiempos, Ajá, sí. voy a hacer lo que tenga O que sea, hacer. ¿qué cosas hacían para ser obedientes a Dios? Para nosotros es mucho más fácil. Y qué fácil es desviarnos, ¿no? Es decir, es lamentable, la verdad. Así estamos en esta generación. Desviándonos y cada vez alejándonos más de Dios. Porque ponemos más atención en el mundo que en las cosas de Porque Dios. ahora es más difícil seguir a Dios que en cualquier otra cosa. Y Yo no creo que sola- y agregando más difícil no solamente por las tentaciones del mundo, sino también por herejías que el diablo ha puesto dentro de la misma información cristiana Sí. y ahora sí la Contaminando misma- todo. Contaminando todo. Contaminando todo. Porque ahora tenemos estas religiones que creen que está bien que los Sí. jóvenes vivan vidas fuera de la doctrina de Dios, por decirlo así, Sí. para no entrar a más detalle. Hay demasiada influencia negativa y los jóvenes la están aceptando. Ujú. Y hay un gran peligro dentro de los jóvenes. En el mundo cristiano hay un gran peligro porque la tendencia es apartarse de Dios cada vez más. Y eso crea ateísmo. Sí. Crea ateísmo y crea también apóstatas, porque conocen de la palabra y se apartan de los caminos de Dios. Entonces lo que crea es apóstatas que van a fomentar la apostasía y van a hablar de Dios de forma errónea, que es lo que el diablo siempre ha Pero tratado lo que de hablamos hacer. sobre que cambian el significado de la Biblia, Exactamente. lo que dice Dios, Sí. para que sea lo que ellos Sí. quieren escuchar. Sí, porque un apóstata no puede ser alguien que no conozca la palabra. Tiene que ser alguien que conoce la palabra y la tuerce. Por eso es que es apóstata, porque enseña mal, se convierte, pasa de ser de instrumento de Dios a instrumento del enemigo, de las tinieblas, del diablo, porque el diablo es el que tuerce la palabra. Él se conoce la Biblia de tapa a tapa. Él sabe más que nosotros de la palabra de Dios. Ujú. Y salen que la palabra griega, y un sinfín de rollos que ahora sí solo sirve para distracción. No suma, sino que resta. Y es increíble porque los jóvenes no oyen consejo porque aunque le digan no, eso no está bien, como dice Mercy, no oyen es porque los jóvenes normalmente no se arrodillan a las instituciones. O sea, normalmente los jóvenes no tanto porque no crean en las instituciones, sino porque ahí entra una mentalidad de por qué es que esto se está haciendo. Y pasa que pasan muchos años y nunca se hace esa pregunta. Y cuando llega un joven y pregunta por qué se está haciendo esto así, eso a veces afecta a la institución, causa que o sea, todo se distorsione. Se distorsione y se pierda un control. Por eso es que las generaciones hoy en día todas están confundidas. Tenemos una generación que salió confundida hasta si son o no son de su género. O sea, hasta eso ha llegado una confusión. Que ya no tenemos hombres que se identifiquen como hombres, ni tenemos mujeres que se identifiquen como mujeres. O sea, que lo Sí, que sí, hablamos otra vez de las personas que quieren cambiar de sexo. Sí, tocamos ese tema nosotros un poquito, hablando. Sí, sí. Y eso es metí un poquito en increíble eso. porque todas estas conversaciones y todas esas creencias salen según de los lugares más inteligentes. Ajá, correcto, sí. persona que sí. Supuestamente. De Harvard, De Harvard. de Colombia, Sí, de todas estas otras universidades. Son teorías que son apoyadas por ellos, supuestamente los que saben. Pero no, hombre, como dice el Señor, están atrapados en su propia sabiduría, es decir, en su propio razonamiento. Esa es la forma de que el diablo quiere atacar a los jóvenes. Así Sí, es. directamente así es. Así es Donde los jóvenes creen que viene la fuente de información. Y todo comenzó cuando quitaron las oraciones y las Biblias de, Exactamente, de las escuelas. en las Sí. escuelas. Desde Todo ahí comenzó viene. allí, Viene. desde allí. Allá por los años 60 y algo, creo que fue 63, no 64, por ahí no recuerdo No cuándo. me recuerdo exactamente, pero yo sé que aquí también quieren quitar la que dice en God we trust, en el dinero. Ok, sí, el En dinero, Dios la confiamos, moneda. sí, en la moneda. Sí, en Bueno, Dios el dinero, confiamos, en Dios confiamos. El dinero Y- completo lo quieren quitar. Sí, Pero sí. sí, de eso es otro tema. Y en las escuelas podemos ver que ahora sí, el mundo no cultiva sabiduría. Sí. es El verdad. mundo no cultiva sabiduría, solo No. cultiva información. Sí. Entonces, por eso es que los jóvenes ven esta información, piensan que esa es verdadera y no hay sabiduría, no hay no se sabio ponen a consejo. buscar. Están Sí. confundidos, se confunden porque en el sitio donde supuestamente van a recibir instrucción adecuada, reciben instrucción Sí. torcida y luego tienen
pensamientos equivocados y hasta duda de lo que son. Y todo es atacado a los jóvenes. Sí, todo para los muchachos. Todo para los muchachos. Sí, porque ya nosotros los viejos, ya con nosotros ya es difícil. Uno a 31 todavía se cree joven. Bueno, sí, yo de vieja. Uno a 31 todavía se cree joven. Bueno. Pero No, sí, pero sí se puede ver cómo las cosas han cambiado. Sí, los jóvenes lastimosamente están creciendo en una generación súper distorsionada, súper torcida, con información equivocada. Todas las fuentes están casi contaminadas. Y todo también esto es paralelo de la Biblia. O sea, no es que es nuevo. No. Porque todo es esto también paralelo. todavía esto se puede interpretar a los tiempos de Daniel. Sí. Porque aunque quizás no nos estamos rendiendo, digamos, a un Dios estatal, nos estamos rindiendo a un Dios político. Claro. Que en ese tiempo era lo de Nabucodonosor. No nos tenemos que ir muchos años atrás para poder ver que hubo un año donde hasta el mismo cristianismo se dividió por la política. Que eso siempre te causó problema. Me causó problema porque Cristo fue muy claro, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que dio a entender que lo que pase en el ambiente político, así lo determinó Dios, porque Dios apuntó todo gobernante que está en poder. Claro. Ya sea por enseñanza nuestra, como lo hizo a través de Nabucodonosor con el pueblo de Israel, que los encarceló por 70 años, como pueda ser ahora sí por consecuencias nuestras al querer buscar cosas fuera del orden de Dios. Correcto. Pero ahora sí son cosas permitidas por Dios. Pero dejó que mucha gente, afectara su fe. Mucha gente que por esto ahora ya no soy cristiano, o dos, se volvieron más fuertes ¿cómo lo pondré? Antiamor de Cristo, por decirlo así. Se volvieron, estas son mis creencias y todo aquel que no cree en esto no cree en la Biblia. Entonces podemos ver ahora sí, como les decía, que todo esto cae a los jóvenes lo ven y es por eso que ellos creen que ellos tienen mejores maneras de hacer cosas o tienen nuevas maneras de ver las cosas porque son los primeros que preguntan ¿por qué las cosas se están haciendo así? Porque sí, exactamente. Y lo bonito de esto es que por lo menos Dios, en su infinita misericordia, ¿verdad? Todavía está con los brazos abiertos, esperando para aquel joven atribulado que tiene incluso pensamientos suicidas o no puede salir de una adicción, sea droga, sea alcohol, sea pornografía. ¿Cómo Dios en su inmenso amor todavía le está diciendo... clama a mí y yo te voy a responder? Yo te quiero hacer descansar. Si estás cargado, si estás trabajado, si no tienes amigos, si te han dejado solo, si tus padres te abandonaron, si te han rechazado, si te han dañado, te han sido desleal, te han lastimado, si estás sin trabajo, si el mundo se te vino encima, ¿cómo Dios, cómo Jesucristo todavía le dice, ven a mí? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Qué bonito que a pesar de que el mundo está al revés, tenemos un Dios que sigue todavía esperando que nos arrepintamos y vengamos a sus pies. Ya sea homosexual, ya sea lesbiana, ya sea narcotraficante, ya sea asaltante, violador, lo que sea. No hay pecado que Él no perdone. Él puede perdonar todos los pecados, sencillamente viniendo a sus pies y declarando con el corazón que hemos fallado y que necesitamos de su sangre redentora, de su perdón. Qué bonito, pero difícil es cuando alguien no quiere reconocer que tiene esa necesidad. Porque en un programa yo lo decía, que el hombre, o una conversación extracámara creo que fue, estaba hablando yo de que el ser humano ha sido creado con un vacío en el corazón. Y ese vacío el ser humano busca llenarlo con diversión, con placeres, sea droga, lo que sea, como se llame. Y ese vacío está creado justamente para ser llenado solo por el Espíritu de Dios. Porque es Él el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lleva amablemente, amorosamente, a arrepentirnos. Y ese, al final del día, ese es el mensaje que tenemos ahora sí que como joven creer. Ya, como le digo, 31 todavía me creo joven.
Que uno ahora sí los jóvenes tienen que creer, porque yo hablando con jóvenes siempre les digo, ¿a qué vas a anclar tu vida? Ajá, es muy bueno. O sea, somos un faro, le digo a él, Sí. somos un faro, no somos una planta, somos un faro. Sí. ¿Por qué es que somos un faro? Porque tenemos que estar sustentos en una piedra. Porque si no estamos sustentos en una piedra, tú no vas a parar para nada. Sí. Entonces, el faro tiene una luz, pero lo importante de esa luz es de que esa luz no es reflejada por el vidrio, sino que la luz es redirigida, o sea, que es aventada y después aumentada. Esparcida. Esparcida. Entonces, uno sin Cristo no tenemos luz. Así es. Entonces, ¿para qué servimos sin faro? Ahora, un faro puesto en la arena, ¿de qué sirve? Tampoco Si va a llegar sirve. las olas. Entonces yo les digo a los jóvenes, ¿a qué vas a anclar tu vida? No puede ser los estudios. Porque como es una persona que está anclada a su vida en los estudios, se sacan un 95 y lloran. Es un ataque y se sienten como un 95 De cuando felicidad. cuando eso es felicidad para otro. Le digo, tampoco no puede ser alguien que ancla a su familia. Le digo, porque Dios no quiera pierda al esposo uno o la esposa por cáncer. Sí. Pasa un accidente de automovilístico y pierde uno la familia. ¿Qué va a hacer de uno si se ancla a la familia? Luego no se puede anclar uno al dinero. Correcto. Porque pasa como el del 2008 y se viene Sí. la economía abajo, Al piso. que estamos allí casi Sí, a punto. sí. Entonces, ¿qué es de la gente que su vida está anclada? Le digo, pero cuando anclamos nuestra verdad, nuestra vida a la verdad. Entonces le digo a los jóvenes, tienen que anclarse a la verdad de Cristo, porque ahora sí, la verdad de Cristo es la que es eterna. Amén, Es la así que es. ha existido para siempre. Ujú. Y es la que hasta el día de hoy podemos ver la Biblia y por muy antiguo lo queramos ver, ha permanecido igual. Es la misma, sí. Ha permanecido. Correcto. El mensaje ha permanecido, lo que dice ha permanecido, todo ha permanecido. Luego, entonces, tu faro tiene que reflejar los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Correcto. Porque al Así final del día, eso es vida. Así es. Dios es vida. Es vida. Porque correcto. todo esto, lo que vemos va a pasar, el dinero pasa, la familia pasa, los sentimientos pasan, todo pasa. Pero lo que permanece ahora sí es Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso dice su palabra. Sí. Que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana. Seguirá siendo el mismo. El mismo Dios que hizo milagros, que abrió el mar rojo, que hizo brotar agua de la peña, que le dio victorias al ejército de Israel. Que, bueno, es que es tanta cosa. Sigue siendo el mismo Dios que le hizo que le dio el poder a Elías para hacerse descender fuego del cielo. Es el mismo Dios que levantó a Lázaro después de 3 días de muerto. Es el mismo Dios que resucitó y venció al mismo infierno. Fue a la misma cueva del enemigo a vencerlo. Se levantó victorioso de la tumba y venció a la muerte. Es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Es el mismo Dios en el que podemos confiar. Así que la esperanza es inmensa. Los jóvenes, yo entiendo que por la situación del mundo, por la tecnología y todo lo que estamos hablando, es como un imán que atrae a los muchachos. Pero la Biblia es clara cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el libro de Apocalipsis lo define cabal, quién va a ser y quién no va a ser. Todo el que venza hasta el fin, ese será salvo. Y hay un montón de galardones que están anunciados ahí que Él tiene preparados. Y eso es lo que me gusta también el mensaje de la Biblia, es la mentalidad que ahora sí que Dios nos ha llamado a tener. Porque la mentalidad del Dios que nos ha llamado a tener es vas a vencer al mundo. Sí. Ellos se ven fuertes, pero tú eres más fuerte. Con él todo se puede. Todo se puede. Y ahora Él lo sí, dice en un pasaje, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Y- yo ya vencí el mundo. Y Él lo jóvenes dice. revolucionarios que no pueden lograr. Claro. Jóvenes respaldados ahora sí con el Sí. temor de que solamente Sí. temen a Dios, serían imparables. Una de las cosas que deberíamos de hacer como cristianos, como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, y transmitirlo también a los jóvenes, es lo que dice Efesios 6. Es importante todos los días ponerse el yelmo de la salvación. ¿Saben lo que es un yelmo? Aquel día me preguntaste
y te dije lo que era un yelmo, ¿te acuerdas? El No me yelmo. acuerdo. ¿Qué es un yelmo? A helmet. Oh, el casco. Ya. ¿Qué? Me preguntaste qué significaba y te dije qué Oh, significaba. sí, cuando estaba hablando Job, sí, correcto, sí. Ok. El yelmo de la salvación. Muy importante. ¿Por qué? Porque todos somos atacados en un terreno, la mente. Y el yelmo protege eso. Es simbólico que te protege la mente. Porque donde ataque el diablo a los jóvenes y a todos es en la mente. Por ejemplo, el joven que tiene pensamientos suicidas son pensamientos que el enemigo le está inculcando para que los lleve, para que los ejecute. Son pensamientos. ¿Dónde está la pelea de él? De decir que no y que no, 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 no. Sí, sí. Es la mente. Entonces, un joven cristiano debe de pedirle todos los días al Señor, por favor, Señor, revísteme con tu armadura y dame esa protección en mis pensamientos. Y David le decía, Señor, te pido que tus pensamientos sean mis pensamientos, le decía. Qué manera de orar. Porque ¿qué pensamiento malo tiene Dios? Ninguno. Por lo menos, por lo tanto, David le pedía lo santo. Y el yelmo es simbólico de que Dios te va a dar la capacidad de discernir de dónde viene la fuente del pensamiento que te está atormentando. Y ya se sabe que si es de destrucción, rechazarlo en el nombre de Jesús. Pero también habla de las otras partes de la armadura. Yo solo quiero son agregar en muchas. eso porque yo siempre pongo de ejemplo de cómo a veces los pensamientos vienen por buenas intenciones. También. Porque no, yo siempre pongo de ejemplo la historia de Pedro con Jesús. Cuando Jesús le dijo, pero yo seré llevado. ¿Qué fue la respuesta de Pedro? No, Señor, yo no voy a permitir. ¿Y cómo Que no- le respondió Jesús? Que no te acontezca nada, le dijo, no te acontezca eso. ¿Y cómo le respondió Jesús? Que Apártate aparte de mí, Satanás prácticamente le dijo, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y es porque Eres lo tropiezo. que él estaba diciendo iba en contra de los planes divinos de Correcto. Dios. Y a veces eso es lo que pasa dentro del joven, que reciben consejos quizás de lugares buenos, que ahora sí no va en contra de los planes de Dios para su vida. Y es increíble que hasta a veces esos pensamientos son los que atacan al joven. Claro. Porque pueda que digan, mi papá tiene razón, o mi mamá tiene razón, o mi pastor tenía razón, o mi líder tenía razón de que yo no soy para esto. Uno de los pensamientos... Son un consejo de una mala persona, una mala fuente. No, de una buena fuente, porque puede ser que la buena fuente de buen corazón lo está diciendo, pero va en contra de los planes divinos que Dios tiene para tu vida. Sonny. Entonces, por ejemplo, al que fue llamado para hacer música para Dios, un ejemplo, pongamos Sonny. al músico, puede hacer que un buen consejo sea, pues, deberías mejor dejar de hacer música y meterte a estudiar música. Ajá. Puede hacer que el consejo sea bien, Puede ser que el consejo pero sea puede hacer con que la buena intención. detenga la visión que él tenga, porque puede hacer que su visión sea crear música, no tanto estudiarla. Entonces a veces son consejos que atacan los propósitos de Dios sin saber ahora sí los efectos secundarios que van a tener. Uno de los pensamientos también de los jóvenes que va en contra, yo pienso que de la voluntad de Dios, es que es bien fácil rebelarse a la autoridad. La rebeldía está bien marcada dentro del espíritu de los muchachos, porque es fácil rebelarse y una de las cosas que a Dios le agrada es la obediencia. Y yo creo que en un programa hablábamos de la obediencia y de la honra. ¿Te acuerdas que yo creo que hablé de eso? De qué es obediencia y qué es honra. Que, por cierto, vi un pequeño video que alguien puso. Eso fue el primero que tenía que volver a hacer. Ok. Qué bonito cómo lo escuché y me encantó. Que obediencia es diferente a lo que es honra. Entonces, los jóvenes tienen mucha dificultad. Bueno, todos tenemos dificultad para obedecer. Principalmente a Dios, nosotros los viejos, y los jóvenes a sus padres. Y el quinto mandamiento es clave en eso. Madre, sí. Acuérdate que estuvimos hablando, de eso, sí, ayer. del quinto mandamiento, Sí. con promesa, por la promesa que tiene el quinto mandamiento, y nada más pide obediencia. Y allí explicábamos con Mercy en ese programa, que allí no está diciendo Dios, pero es condicionado, porque si tu papá es un tipo que fue delincuente y está preso y... No, no tienes que honrarlo. No dice eso.
No, pero es que tu mamá ha tenido como 50 maridos. No, tampoco dice que tiene que fiarse en eso. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo son? Eso es cuestión de Dios. Y ayer hablábamos, ¿te acuerdas del hijo pródigo, no? Y yo expliqué la intención del corazón, que es la diferencia. La intención del corazón es la diferencia. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios, por su intención que tenía. Aunque ofendió a Dios de forma terrible y sus manos se mancharon de sangre. Sí, después en su... Sí. Sí. Pero Dios mantuvo su promesa, porque era un hombre... Bueno, de hecho a David le dijeron que era como un ángel, que hiciera lo que quisiera, porque Dios estaba con él, porque era como un ángel, pues, de Dios él. Oh, wow. O sea, es una calificación que le daban de, vaya, podía hacer y deshacer David, porque para el pueblo todo estaba amén. Era un hombre que había demostrado rectitud. Sin embargo, falló. Entonces, regresamos de nuevo un poquito más al tema. A los jóvenes que no conocen a Dios, que no saben de Dios, que nunca han conocido nada de Dios, no han leído la Biblia, no saben nada de este libro, ¿cómo ellos pueden llegar a los pasos de Dios? ¿Cómo le podemos ayudar en este tema? ¿Cómo podemos llevarlos al camino de Dios y para que puedan entender? Los jóvenes principalmente no se van a fijar en los viejos. Los jóvenes se van a fijar en los jóvenes. Por eso los artistas son su modelo de vida. Adoptan sus modas y su música la escuchan día y noche. Los muchachos. Entonces los muchachos que necesitan jóvenes que les influyan el temor a Dios. Ahora, ¿cómo? Hablándoles, no. Actitud de santidad. Esa es la actitud que debe tener el joven. No solo el joven, también nosotros. Pero la actitud de santidad te dice que no necesitas mencionar el nombre de Jesús para causar impacto. Sencillamente, con tu personalidad, causas impacto. Por eso yo siempre digo, donde yo voy, yo no le digo a nadie que soy cristiano. Porque yo quiero que me señalen cómo soy yo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es el título que me ponen? Así le dijo. No, Señor, pues no, nos dicen que tú eres un gran profeta. No, bueno, tú nos dicen que eres un maestro, que eres un rabino, que eres aquí, que eres allá. ¿Y para ustedes qué soy yo? Y entonces a Pedro se le revela del cielo lo que era Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, qué bonito que él no buscó título. Y él no decía, yo soy el Hijo de Dios. ¿Quiénes decían? ¿Ustedes se acuerdan quiénes decían que era el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan quiénes decían que? ¿Se acuerdan ustedes quién reconocía que era el Hijo de Dios? César, ¿te acuerdas? No te acuerdas, ¿verdad? ¿De qué? ¿Quién decía, quién reconocía que él era el Hijo de Dios? Los demonios le decían, este es el Hijo de Dios. ¿Y los humanos? No, este es hijo de Satanás. Lo rechazaban. Este tipo es un borracho, es un comelón, es un bebedor. Este está poseído, este hace milagros por el diablo. Y los demonios decían, este es el Hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿Y los humanos? ¿Dónde estaban los conocedores de la palabra? Jesús nunca se dijo, yo soy el Hijo de Dios. Es más, a él le preguntaban, ¿quién eres tú? Dilo. Y levantaba muertos, echaba fuera demonios, sanaba paralíticos. Y cuando yo digo que sanaba mancos, alguien me preguntó. Una vez me preguntó alguien. Yo le pregunté, ¿para ti qué es un manco? Me dijo, alguien que le falta un brazo. Le dije, ¿y para ti qué es un cojo? Me dijo, alguien que le falta un pie. Ok, y si el Señor sanaba cojos y sanaba mancos, ¿qué te da a entender? Me dijo que le salía el brazo. Exactamente, le dije. Exactamente. Era alguien que había nacido sin brazo o lo había perdido y el Señor le devolvía la extremidad que había perdido. No es cuestión de que pasan al frente los que van a ser sanados de un dolor de cabeza. No. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Y dice que las señales lo van a seguir a uno. No uno va a andar buscando las señales. La Biblia dice eso. Entonces, si los demonios reconocían que era el Hijo de Dios, a nosotros ¿cómo nos cuesta reconocer quién es Dios?
por no conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitan los jóvenes? Para mí, necesitan otros jóvenes, ejemplo y modelo, en el que ellos quieran ver sus vidas reflejar. Y yo pienso que también agregando de cómo un joven se acerca a Dios, también se puede decir que es un fluir generacional. Porque para que estos jóvenes se vuelvan jóvenes de ejemplo, tuvieron que haber podido haber escuchado un consejo de alguien sabio. Sí, pero digo que es un fluir generacional porque hay tantas cosas que afectan esta conversación. Entre ellas también es los consejos de los sabios hacia los jóvenes. ¿Cómo es que uno va a influirlos allí? Porque en Romanos capítulo 1 podemos ver que la Biblia dice que no hay excusa para que la persona no conozca a Dios. Sí. Si con el simple hecho de verlo creado, uno puede ver que hay un creador. Entonces, es más que nada, si los jóvenes siguen a jóvenes que han seguido sabiduría. Uh-huh. Son jóvenes que han seguido ejemplos. Entonces, a la parte del ejemplo de los jóvenes que tienen que ser, los jóvenes también necesitan ejemplos de los grandes. Sí. Y este era uno de mis ataques siempre ante la iglesia como joven, era de que tan fácil es a las generaciones más grandes decir, es que los jóvenes flaquecen y caen. Se les salen esas palabras tan fácilmente. Tan fácilmente como los jóvenes flaquecen y caen. Y todos nos pasa lo mismo. Todos somos débiles. Pero sin sentir una carga. Sin sentir, es que los jóvenes flaquecen y caen. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros para...? Entonces yo pienso que un joven se acerca a Dios viendo los ejemplos hacia alrededor, pero ahora sí escuchando consejos. Sí. Porque una de las conversaciones que todo joven no quiere tener, que lamentablemente la mayoría de jóvenes se dan cuenta ya cuando el cerebro se les termina de desarrollar a la edad de 25, es de que la decisión es de ellos. Sí. O sea, la decisión de salir de donde están es de ellos. Y es increíble que Jesús es a la edad de 30 años. Ajá. Porque los científicos, si Jesús hubiera estado a la edad de 21, 22, 20, los científicos hoy en día hubieran estado diciendo que su mente no había estado todavía bien desarrollada. Sí. Pero ¿quién cree que Dios fue perfecto hasta en eso? Así es. Hasta en eso, que fue suficientemente joven para que los jóvenes lo oyeran, como también fue suficientemente maduro y sabio para que pero todo esto fue porque él siempre supo escuchar al Padre. Que regresamos a quién es la mejor ejemplo que los jóvenes pueden seguir. A Cristo, la Biblia. Claro. Lo que tenemos. Porque todo es un fluir generacional. Y José exactamente fue escogido por eso. Porque era el adecuado para ser ejemplo de Jesús. Porque él necesitaba ejemplo. Dice la Biblia que él aprendió obediencia. Y el papá de María, igual. Y la mamá de María, temerosa a Dios. Tuvieron que haber sido así, porque ellos son los que prepararon a ese muchacho desde su niñez hasta que llegó la mayoría de edad. Obvio que a lo mejor cuando él ya es crucificado o comienza su ministerio, a lo mejor su papá ya no existía, porque ya había terminado su papel de padre. Sí. Entonces, pero quien sí lo vio sufrir fue su mamá. Ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque todavía era un joven. Y ahora sí, como dice la Biblia, no provocaréis tus hijos en ira. Ajá. Porque imagínense en una generación de padres que se levanten a fomentar y levantar a sus hijos en vez de buscar razones por la cual no deberían de hacer las cosas. Entonces imagínense el tipo de jóvenes que tendríamos si los papás ayudarían a buscar soluciones y respuestas en vez de, no, es que yo no pienso que debe, porque piensan ellos que eso es sabio cuando no, pero yo pienso que los jóvenes ahora sí son los más atacados porque son los más influencia tienen. Sí, son los que pueden cambiar el mundo, porque literalmente ¿cuántos años tenía Alejandro el Magnate cuando murió? Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, ¿cuántos años tenía cuando murió? Tenía creo que 28. Por ahí estaba bien joven. 28 años. Quería conquistar el mundo. Lo conquistó hasta donde él pudo. Todavía dice la historia que se puso a llorar porque no había más reinos que conquistar. Entonces, tremendo, ¿eh? Qué tipo más decidido, más... Y entonces imagínense los jóvenes que tuvieran esa mentalidad, pero en Cristo. Sí, igual los jóvenes, yo me pongo a pensar también, igual los jóvenes en Babilonia, los que fueron echados al juego, esos muchachos han de haber impactado esa juventud
de esa edad Me imagino, en sí. ese reino. Llegaron y fueron diferentes de lo Sí. que estaban a su Correcto, alrededor. correcto. Porque ellos no los menciona más la Biblia. A quien menciona es a Daniel, que Daniel siguió el siguiente reino, siguió el próximo reino y terminó creo con Darío o Ciro, no sé, uno de los dos, Ciro o Darío. No, Darío creo que fue. Darío, que cuando fue echado al pozo de los leones y Dios lo guardó, ya no era tan joven y ya estaba un hombre maduro. Pero esos tres muchachos han de haber impactado esa generación. Y yo imagino que José debe haber impactado también esa generación. Bueno, José cuando cae en la cárcel impacta la cárcel a todos los presos. Y yo me imagino que cuando José, siendo todavía un joven de 30 años, llega al palacio a ser el segundo de Faraón, y la esposa de Potifar, ¿dónde quedó? Estaba sobre ellos. Potifar era siervo de José. ¿Y la esposa? ¿Dónde quedó la esposa? Ahora, ¿qué decía esa mujer viendo que pasó de sirviente a ser casi rey? La segunda mano del rey. Las manos derechas del rey. Es más, el rey se fue de vacaciones. Ayer estábamos hablando de eso. Sí. Entonces, ¿dónde quedó la esposa de él? De Potifar. Viéndolo allá arriba. Y el que me despreció, yo imagino que se descubrió todo. Obvio que tuvo que descubrir todo, que ella fue lo que lo tentó y que a saber cuántas veces más lo había hecho. Me imagino, pues no sé, o sea, la Biblia no lo dice, pero es lógico de pensar eso, ¿no? Pues obvio, por lógica yo lo pienso, porque es que es tremendo haber sido impactante para ella, ver que, ¿cómo es esto? Es que es más que tú, y cómo si tú eres capitán, si eres tu siervo. Pero el temor de Dios lo llevó a él a esa posición. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él hubiera caído en pecado? ¿Qué hubiera pasado? Capaz que su papá y su familia hubieran muerto de hambre. Porque quien lo sustentó fue José, un joven escogido por Dios para una misión que Dios tenía preparado para él, porque la bendición era por medio de él. Todo Israel se reprodujo porque José fue fiel y temeroso de Dios en el momento de la tentación. ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa! ¡Qué cosa! La Biblia, ¿cómo lo presenta, pues? Por eso yo digo, José es mi ejemplo. Es mi ¿cómo se llama? Cuando yo pienso en ¿cómo se llama? Digamos, en tentación o algo, José se me viene a la mente a mí. José, ¿cómo este muchacho pudo soportar eso? Fuerte. Porque yo digo, fácil es cuando a uno no le agrada una persona. No, pues no me agrada. Pero lo difícil es que sea atractiva, agradable, de todo. O sea, y joven, y él joven y soltero, con toda su testosterona a millón. Y todavía decir, ¿cómo yo voy a fallarle a mi Dios? Eso es bien bonito, que un joven piense en este tiempo así. Dios se sonríe de felicidad porque hay alguien íntegro, como le presentó Dios a Job. Al diablo, sí. Perdón, le presentó Dios Job al diablo Job. Sí. Y le dijo, ¿no te has visto? ¿No te has fijado quién es Job? Pues, no hay nadie hablamos sobre ayer. We talked about yesterday. Y es que yo pienso también, como les digo, yo pienso que todo eso es un fluir generacional. Yo pienso que también, al igual que estamos viviendo una generación donde los jóvenes se tienen que levantar ahora sí buscar algo más en sus vidas, porque hay un espíritu de, no sé, como de vagundez sería la palabra. De vagancia. Sí, vagancia, como de vagancia pereza. Y de pereza, donde los hombres también no tienen visión, no tienen iniciativa. O sea, vivimos un tiempo donde ¿qué vamos a comer? Es una conversación de pelea. Porque el hombre no puede ser decisivo en lo que hacen, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un fluir generacional, porque al igual que los jóvenes se tienen que despertar, tiene que haber una generación de ahora sí, de ancianos, como los llama la Biblia, que sean sabios y digan, estos son los jóvenes que tienen potencial y vamos a cultivarlos, vamos a levantarlos, porque ahora sí, ese es el trabajo que tenemos ya ahora sí, ya como ancianos en el Evangelio. Sí, en el temor de Dios, sí. Que agarrar la masa, al igual que hacen los mineros de oro, agarrar la tierrota y empezar a
A Apartar. lavar, apartar y entre todo eso La buscar escoria, sacar la escoria, el sucio y todo, y sí, buscar las... Buscar los diamantes. piedra preciosa, sí, la- lo que pulirla y es. limpiarla. Porque ahora sí, muchos son los escogidos. Sí, La claro. mies, el trabajo es harto, pero Sí, los obreros son es pocos. verdad, es verdad. Y- Y lastimosamente hay jóvenes que tienen un espíritu bien influenciable y con poco se dejan influir de las malas compañías. Y el libro de Proverbios habla de las malas compañías. Que tiene que apartarse de las malas compañías, porque al final es un camino de muerte. Y el libro de Proverbios lo dice en el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Creo que hasta el 7 habla solo de Que hablamos eso. sobre eso también. Sí, creo que Bueno, hablamos un el poco de punto, eso. ahora el punto de hoy es también tratar de ayudar a esos jóvenes que no tienen ese espíritu. Tratar de llevarlos a Dios. Por eso es que estamos haciendo esto, para tratar de ayudar a esos jóvenes que no saben cómo leer la Biblia, cómo entender a Dios, cómo saber de Él, cómo buscar de Él. Yo pienso que para leer la Biblia sería bueno empezar en Romanos. Si, por ejemplo, nunca has leído la Biblia y tú dices, ¿por dónde comienzo? Romanos. Romanos te da un pequeño como ejemplo de que no hay excusa para decir no conozco a Dios. Porque no tienes que ser cristiano para pararte encima de Stone Mountain, mirar hacia afuera y sentir algo en tu espíritu. O sea, toda persona que sube a montañas, eso es lo que ellos sienten, eso es lo que ellos buscan, que cuando miran hacia ellos sienten algo. Y ese lo que sienten es Dios. Por eso es que la Biblia dice que no hay excusa al no saber que hay un Dios. Sí, dice que la ley está escrita en los corazones del ser humano. Y dice en Romanos, a palabra por palabra, al ver la creación no hay excusa para que el hombre no conozca a Dios. Así lo dice palabra por palabra. Sí, Salmos. Entonces, El libro de Salmos lo dice. también lo dice. Sí, sí. Porque en Romanos habla de eso y también habla sobre cómo todos somos pecaminosos, pero en el capítulo 2 también habla de cómo hasta la persona que juzga entra en esa lista de pecaminosidad. Sí, Cómo sí. es que nosotros recibimos la salvación de Cristo y cómo es que la salvación nos llegó a nosotros como gentiles. Entonces yo le diría, joven, comienza por Romanos, pero más importantemente, toma la decisión. Porque cuando el joven cumple 25, 27, 30, 40, 50 años, cuando es que se levanta, se da cuenta y dice, man, era mi decisión. Era yo quien tenía que tomar la iniciativa. Y lo digo porque últimamente encontraron un nuevo estudio dentro del cerebro donde dice que tenemos una parte del cerebro que se enfoca en hacer lo que no queremos hacer. En hacer lo que no se debe. En lo que no queremos hacer. En lo que no queremos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero limpiar y yo me pongo a limpiar, esta parte del cerebro crece. Entonces dicen que esta parte del cerebro es tan grande, influencia tanto dentro del humano que es grande dentro de los atletas. Es grande dentro de gente que tiene disciplina. Pero esta parte del cerebro influye tanto a la persona que dicen que también ahí es donde se encuentra la voluntad de vivir. Entonces imagínense, porque dicen que no solamente lo tiene en un lado del cerebro. Ve que luego nos dicen, no, es que yo pienso que en el lado izquierdo. Yo pienso que en el lado... Sino que todos lo tenemos en los dos lados. Entonces, que significa que todos lo tenemos que cultivar, crecer. Entonces, cuando el joven dice, es que no quiero, por eso lo debes de hacer. Con más razón. Con más razón. Okay. Sí. Porque entonces, tú no quieres leer Romanos, pero tienes que leer Romanos, tienes que tomar esa decisión de hacerlo, porque entonces esa parte del cerebro va a crecer. Y es increíble porque Dios es tan perfecto en todo lo que hace, que yo casi mi teoría, que yo estoy casi 90%, 99.99% seguro, que esta es la área del cerebro que cultivamos cuando ayunamos. Podría ser, sí. Porque estamos diciendo no a lo que sí queremos. Sí. Entonces estamos cultivando esa fuerza de voluntad al decir no, que es la misma fuerza de voluntad que uno va a decir, déjame leer estos libros que me confunden tanto, porque si queremos leer la Biblia por lo que es, el mensaje es claro. El mensaje ahí te está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, porque todos tenemos una inclinación pecaminosa. Sí, claro. Entonces, el mensaje es claro, pero yo pienso que como el joven comienza, comenzando. Abre tu Biblia,
I know you don't want to. Yo sé que no quieres. Yo sé que cuesta. Sí. Yo sé que cuando leas eso te vas a confundir, vas a decir, yo no quiero. Pero es esa la partecita que Dios ve como sacrificio y dice, lo estás haciendo de corazón. Porque, como le digo, la persona que no cultiva esta parte de su mente deja de hacer las cosas que no quiere hacer. ¿Y qué pasa para la persona que no se quiere levantar? O más allá, que no quiere vivir, es lo que termina resultando. Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero también pues hay muchachos que están luchando contra esas situaciones y a veces ellos piden a gritos su ayuda, pero no pueden hacerlo porque no tienen con quién. Y yo creo que básicamente nosotros, los que somos adultos, bueno, principalmente yo, que soy bien adulto, mi preocupación debería de ser también incluir a los jóvenes de la iglesia. Y si todos hiciéramos eso, yo creo que hubieran resultados, porque como esto es literal una lucha espiritual. De hecho, el Señor dice en el libro de Mateo que el reino de los cielos sufre violencia, y dice, ¿desde cuándo? Desde los tiempos de Juan el Bautista, porque ahí comienza el periodo de la gracia que Dios tenía planeado ya. Entonces el diablo se revuelve porque le quedaba poco tiempo y le queda poco tiempo. Imagínense, desde aquel tiempo está hablando de eso. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Cuanto más ahora sabe que le queda muchísimo menos tiempo. Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Siempre los jóvenes. Siempre los jóvenes. La generación, siempre los jóvenes. Y últimamente, muchísimo más que mi generación. Es verdad, sí. Muchísimo más. Entonces, el diablo tiene sus tentáculos sobre los muchachos. Entonces, los muchachos quieren pedir auxilio, pero no pueden, no saben cómo. Entonces, nosotros tenemos que interceder, porque si somos luz, jamás las tinieblas van a prevalecer contra la luz. Nunca. Y si conocemos de un joven, ahora sí que Dios les ponga a alguien en su vida. Porque como regresamos, si podemos tener una generación de adultos que se levante para los jóvenes. Sí, yo a veces no escucho a mi papá. ¿Sí? Pero viene fulano de tal y te dice lo mismo. Y me dice lo mismísimo. Vaya. Y es como si me solucionó Tenga para toda la vida. Entonces, a veces yo pienso que para levantar una generación de jóvenes se necesita una generación de adultos. Una generación de, con la misma pasión. Porque es un fluir generacional. Sí, es así. Yo estoy de acuerdo, creo que sí. Porque esos jóvenes de ejemplo se van a levantar cuando tengan un ejemplo. Y pues es interesante porque los jóvenes lamentablemente, ¿cómo hacemos que escuchen? Trayéndoles diferentes experiencias y diferentes gentes. Ahora, es importante reconocer también que hay muchos adultos que no están en la, ¿cómo diría? Como en la etapa, porque el crecimiento es por etapas. Hay adultos que todavía no están en la etapa de entender que la lucha es espiritual y que es una lucha encarnizada, que es una lucha entre dos reinos, que hay un reino que quiere prevalecer más que el otro y actualmente hay uno que está venciendo porque está alcanzando más almas y llevándoselas para el infierno, porque las tinieblas están aumentándose y nosotros deberíamos de entender que esa es una pelea, es una guerra real que está sucediendo ya. La Biblia lo menciona desde cuando, se los acabo de decir, desde el tiempo de Juan el Bautista. El reino del cielo sufre violencia y nosotros deberíamos de entender eso y empezar a clamar por la generación que está llegando o por ustedes. Después de ustedes viene otra generación. Sí, la de él sería la próxima, sí. Sí, ustedes están ahí casi comenzando la tecnología. Y yo les digo a los jóvenes, ahora sí, la carne, si no sabes cómo identificarla, es esa pereza. Sí. Esa vez que tú dices, no quiero, esa es la carne. No me quiero levantar. Esa es la carne. Sí, esa es la guerra espiritual. ¿Qué vas a hacer? O sea, son tres enemigos que tiene el ser humano. Bueno, el cristiano tiene tres enemigos, no el ser humano. Porque el cristiano lucha contra la carne. El ser humano normal, sin Dios, no. Ese no lucha contra la carne. Se le da placer a la carne. Quienes luchan contra la carne somos nosotros. Cuando digo la carne me refiero a los placeres que nos privamos porque debemos caminar por el camino angosto. Los tres enemigos del cristiano, creo que César sabe cuáles son. Es las tinieblas, el mundo
y la carne. ¿Por cuál es el problema? Las tinieblas influyen al mundo y el mundo influye a la carne, pero las tinieblas y el mundo son exterior. La carne es interior. El mayor enemigo es la carne. De los tres, el mayor es este carapacho, este cascajo, porque esto es un medio de transporte mío. Es un medio de transporte. Esto, el verdadero santo, ustedes no lo ven. Dios lo conoce, Él sí lo ve. Ustedes ven mi figura, pero esto es la carne, esto se va a podrir, esto se va a volver a la tierra, va a volver a ser barro. Y el verdadero santo es el interior, el que está dentro, el que Dios ve. La verdadera Mercy, el verdadero César, es el que está dentro de él. César se mueve y vos y yo nos movemos con esto, que es nuestro medio de transporte. Pero lo verdadero es el alma. El alma. Y por eso yo le predico a los jóvenes y yo soy del fiel creyente que lo que Dios está demandando de nosotros, su pueblo, es Sí. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros como su pueblo. Disciplina. Disciplina en hacer lo que decimos que vamos a hacer. Disciplina en buscar su presencia. Disciplina en tener una rutina bíblica. Disciplina en nuestra familia. Disciplina en nuestro trabajo. Disciplina en nuestra vida. Yo pienso que eso es lo que al final del día lo que Dios está demandando de su pueblo. De que Él cambie el caos a un orden. Sí. Y lamentablemente la carne siempre va a pelear contra el orden. Siempre va a pelear contra el orden. Siempre se va a interponer. Y de hecho la Biblia lo dice, el Señor lo dice. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque la carne siempre va a tender a darse placer. Y dice que nunca se sacia. No tiene saciedad. Por eso la persona que cae en una adicción va a peor y a peor y a peor. Sea cual sea la adicción, siempre es a peor. Tiene que tocar fondo a alguien y la gracia de Dios venir para ser rescatado. Como le pasó al Gadareno. El Gadareno no tenía ninguna oportunidad de vida. Ninguna oportunidad de vida tenía el Gadareno. Pero ¿cuántos demonios tenía ese pobre hombre? Y la Biblia lo menciona como alguien tenía una fuerza descomunal. Lo amarraban lo ataban con grillos, con grilletes, con cadenas y grilletes. Dice que los grilletes se le deshacían en las manos como hilo. Oh, wow. De la fuerza que tenía. Y andaba desnudos porque los demonios lo que producen en la mente de una persona es deseo de desnudarse. Por eso un montón de muchachas que son ídolos de la juventud, lo que hacen es mostrar su carne. Porque el pecado lo que hace es eso justamente. Por eso este hombre, lo que influye en las tinieblas tiende a desnudarse. Por eso si ustedes ven un enfermo mental que esté poseído, normalmente anda desnudo. Eso... Solo chequen eso. Este hombre que andaba en los sepulcros andaba desnudo. Ahora, cuando Adán y Eva cometen el pecado, ¿qué les pasó? Estaban desnudos. Se quieren cubrir. Estaban desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado es desnudez. Entonces, si los muchachos o todos nosotros tuviéramos 100% conocimiento de esto, que el vestido de santidad que Dios nos ha puesto no debe de ser manchado o quitado, que desobedecer a Dios o estar en rebelión contra Él o pecar nos desviste, es decir, nos desnuda y se nos ve la desnudez. Si entendiéramos eso, yo creo que nosotros fuéramos más temerosos de Dios. Pero difícilmente se hablan de estas cosas, de estos detalles, que son detalles muy importantes, que el pecado produce desnudez y Dios nos manda a cubrirnos con sus vestidos de santidad para taparnos la desnudez, porque Él no permite desnudez porque eso es pecado. Entonces, los jóvenes, hay jóvenes que no han escuchado nunca estas cosas, que si están en ese camino, delante de Dios están desnudos, no pueden cubrirse. O sea, no hay manera de cubrirse. Y qué lindo es estar vestido con el vestido de la santidad, como estaba vestido José, como estaba vestido Daniel, como estaba vestido Ananías y Azarías y Misael. Esos muchachos como sirvieron a Dios con temor y temblor, le sirvieron. Qué bonito eso. Pero lo bonito de todo es que sea cual sea la situación que esté pasando un muchacho, siempre hay esperanza. Solo tiene que ponerse de rodillas delante de Dios,
exponer todo lo que tenga y abrir su corazón y decirle, Señor, toma mi corazón, no sirve, pero te lo doy, cámbialo. Porque el libro de Proverbios, en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, ahí hay un montón de expresiones. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Si ustedes lo leen, hay como unos, creo que hay como entre 8 y 10 versículos que son, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y yo digo, un día yo analizando eso, ¿por qué el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón? Si está escrito que del corazón salen los adulterios, la envidia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la malicia, es que los robos, es que del corazón sale todo. Sin embargo, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Digo, Dios se está dispuesto a aceptar eso tan podrido para darle vida. Sencillamente para darle vida. Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Está cansado, está maltratado, está deshecho. Yo le quiero reparar. Te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a quitar ese corazón de piedra. Te voy a dar un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Sencillo. Así es. Pero para eso se requiere uno tener una presencia de Dios impresionante para poder dar o encontrar a ese joven que necesita la palabra de Dios. Que empieza con tremendo. buscar a Dios. Sí. ¿Quiere hacer una oración rapidita para alguien que esté pasando por un momento que tiene un momento de aflicción entre ellos mismos, que quieren buscar a Dios pero no saben cómo? Podemos orar, entonces. Bien, entonces un minutito para orar. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Te pedimos en tu infinita misericordia, Señor, que extiendas tu mano sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes. En la iglesia, Señor, hay tanta necesidad de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que intervengas, que quites toda confusión, que el enemigo ha venido, Señor, a robarse los pensamientos sanos y ha puesto pensamientos torcidos. Por favor, Espíritu de Dios, interviene. Tú que eres nuestro ayudador. Ayúdanos, Señor, a luchar. Impúlsanos, muévenos, danos la victoria. Haznos guerreros, haznos hombres de fe, Señor. Aumentanos la fe y el deseo y la pasión por tu palabra, la pasión por ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos y por favor, ilumina la mente de los líderes de la iglesia, Señor, para que ellos tengan el entendimiento y la capacidad, Señor, la sabiduría y el temor de hablar temas que tengan que ver con intercesión y ayudar a los muchachos, Señor, y crear confianza en ellos para que busquen el consejo correcto, el adecuado y el oportuno, Señor. Y que tú pongas en la boca de los consejeros tu palabra, para que tu palabra sea trazada de forma derecha, sin estar torcida, oh Dios. Líbranos por favor, líbranos, Señor, de que tu palabra sea torcida. Líbranos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y ponemos todo en tus manos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén.